Hola, soy Nazario Díaz y estoy aquí en La Caldera para trabajar, para seguir desarrollando un proyecto que se llama Otro borrado a través de la insistencia. Y en realidad estoy haciendo la residencia en 2021, pero es una residencia que corresponde al año pasado. Digo esto porque eso ha condicionado una serie de cosas en todo el proceso. Y bueno, cuando escribí este proyecto veníamos de estar trabajando en la sala con un grupo de artistas de diferentes disciplinas sobre proyectos personales, pero digamos que acompañándonos así colectivamente. Y ahí aparece como el grosso de esta investigación, de estos intereses que tienen que ver con la idea del borrado, del borrarse, de la desaparición. Y sigue un poco el hilo a mi último trabajo, que se llama Háblame Cuerpo, en el que lo único que hago es, a través de una acción repetitiva, como ahondar en esa idea de la desaparición, ¿no? Una idea poética del desaparecer. Y nada, fue con ese proyecto con el que apliqué a La Caldera en 2019, pero luego ha habido todo un agujero negro que hemos atravesado todas, y por eso antes decía que se había hecho un año después esta residencia, como recuperar ese momento para trabajar que hubiera tenido el año pasado y que nunca ocurrió. Y durante ese agujero han pasado otra serie de cosas que me conectaron con otra serie de materiales, con otras ideas, con otros intereses, que tienen más que ver con cuestiones relacionadas con, como te digo, para no sonar, para no repetirme, bueno, tienen que ver con la naturaleza en realidad, con una cierta manera de observar la naturaleza, de observar al cuerpo que observa, cuál es ese estado de percepción, y de observar aquello que está siendo observado, ¿no? Cómo son esas calidades de presencia. Como hay algo en mi trabajo que me interesa, que es siempre buscar cómo se comporta el cuerpo el cuerpo, no el cuerpo, sino los cuerpos, sean cuales sean, en una situación, ya sea de representación o en la vida cotidiana. Y entonces apareció ese interés por observar los cuerpos que observan y los cuerpos que son observados, y aparecieron otros intereses que estaban relacionados con la alquimia y con la transformación de la materia, cómo pasar de un estado a otro, y cómo intentar traducir un tiempo vegetal, un tiempo de la naturaleza, a un tiempo performativo, ¿no? Como durante ese agujero negro, que no quiero nombrar, aparecieron esos intereses. Entonces, bueno, después de esta desconexión, cuando empiezo a retomar mi trabajo, a finales del año pasado, del 20, esa cosa que contaba al principio y lo que acabo de decir de la naturaleza, lo de la desaparición y lo de la naturaleza, estaba como muy pegado, estaba como una sola cosa. Y entonces, cuando he llegado aquí a trabajar, porque hacía mucho tiempo que no me ponía a indagar otra vez en estas ideas, bueno, estaban generando como una serie de choques, una serie de problemáticas, ambos materiales, ambas ideas, que no me estaban dejando como pensar con claridad. Y básicamente lo que he hecho al principio de la residencia aquí en La Caldera, que vino Julián Pacomi, estuvo 2 o 3 días acompañándome, ha sido un poco separar esos dos universos. Y nada, empezamos a revisar un par de piezas que nos interesaban de un par de coreógrafas, de Ivana Müller y de Mette Barsa. Y en estas piezas, que una es Black y otra es While We Were Holding It Together, lo que hacen es, a través del lenguaje, como apelar al poder de la imaginación para construir universos y construir cosas que no están ahí, relaciones que no están ahí. Bueno, trabajan en un espacio vacío a partir de diferentes dispositivos, pero siempre con la fuerza de la palabra, ¿no? Evocadora de universo. Y con Julián estuvimos descubriendo un poco esa materialidad, estuvimos trabajando sobre la idea del borrado, de la desaparición, de lo blanco, de las diferentes calidades de la
de la visión, digamos, en ese lugar de lo opaco, de lo translúcido, en una serie de prácticas textuales que llegaron a conectar con una idea del fantasma, de lo fantasmagórico, de lo ontológico también. Y ¿qué más te cuento? Y entonces empezaron a aparecer algunas preguntas, como tuneando un poco la idea de Method Barsen de cómo hacer visible lo invisible, que es el mecanismo que utiliza en esa pieza Black. Julián propuso ir un poco más allá y era cómo hacer invisible lo invisible. Y entonces, pues eso, a través del lenguaje intentábamos contestar esta pregunta y luego aparecieron otras cuestiones como cómo hacer temblar un espacio que está vacío, cómo hacer aparecer una presencia que no está, animal o de otra naturaleza. Y básicamente eso sí lo que he estado haciendo estas 3 semanas aquí en La Caldera.